saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Josué Balbuena, consultor de Descubre Consulting. Y vamos a comenzar con este segundo webinar de la serie En tiempos de COVID. Actitud en tiempos de COVID es el nombre. Entonces, bueno, bienvenidos a este segundo webinar de la serie En tiempos de COVID. Sean todos ustedes bienvenidos. Espero lo disfruten, espero aprendan mucho y pues obviamente que puedan aplicar muchas de esas cosas que estamos viendo en el día a día. Y bueno, antes de comenzar un video, quédate en casa. Quédate en casa, quédate seguro, dice este video al finalizar. Y de verdad es importante quedarnos en casa, es una de las cosas más importantes durante este tiempo de cuarentena. Salir lo menos posible, sobre todo en esta semana que pasó y esta semana que está comenzando. Es importante mantenernos en casa el mayor tiempo posible. Y bueno, comencemos entonces, como les contaba, es el segundo webinar y en este caso vamos a hablar de actitud. Actitud en tiempos de COVID-19. Como les contaba, soy Josué Balbuena, consultor organizacional y gerente de Descubre Consulting. Y bueno, pues comenzamos con este primer mensaje de Michelle Britton que dice: una mala actitud es como una llanta pinchada. No vas a llegar a ningún lado si no la cambias. Y así es la actitud, ¿no? Es importante que para llegar un poco más allá, pues tenemos que mejorar la actitud, cambiar la actitud, tener una actitud diferente, una concepción diferente. Y quiero contarles un par de historias. La primera tiene que ver con una empresa, una fábrica de zapatos en Reino Unido hace muchísimos años, muchísimas décadas, y esta empresa dijo, bueno, tenemos que abrir nuestras ventas, queremos abrirnos al mundo, así que mandaron 2 vendedores a diferentes partes del África. Bueno, ellos estuvieron un muy buen tiempo. La orden era que pues al terminar tanto tiempo, no sé, digamos un mes, al terminar un mes de sus observaciones, pues escribieran un telegrama. Estamos hablando que fue hace muchas décadas atrás, entonces pues no había correo electrónico, no había celular, ni siquiera pues un teléfono en cada casa como tal vez se estilaba en algún momento hace un par de décadas. Entonces tuvieron que enviar un telegrama. El primer telegrama era de uno de esos 2 vendedores y él dijo lo siguiente: situación sin esperanza, no usan zapatos. Es decir, panorama poco prometedor. Y luego reciben el telegrama del segundo. Y el segundo dice: oportunidad gloriosa, no tienen zapatos todavía. Es lo que pensaba este segundo vendedor. Notemos la diferencia del uno al otro. Situación sin esperanza, no usan zapatos. Es decir, ¿para qué vamos a armar o a traer material o ya zapatos hechos desde Inglaterra para África? Si no usan zapatos, no se los van a poner. Mientras que el otro decía, tenemos una gran oportunidad, podemos abrir mercado porque ellos no usan zapatos todavía. Ahí están las 2 perspectivas, y ojo con esa palabra, porque es que todo es cuestión de perspectiva. Y vemos esta segunda imagen. Quiero que la observen un par de segunditos, por favor. Observen esta imagen. Son 2 hombres. Se nota que son de hace bastante tiempo y efectivamente lo son. Y entre los 2 cargan un espectacular racimo de uvas. Y es que esta es una historia en la Biblia que aparece en Números 13, el libro de Números capítulo 13. Y estos 2 señores hacen parte de un grupo de 12 espías que fueron enviados a reconocer, a hacer espionaje, a hacer reconocimiento en Canaán. Y estando allí, esos 2 espías empiezan a observar pues todas las cosas que, digamos que todos esos ventajas y desventajas que podría tener esa ciudad de Canaán. Entonces encontraron, por ejemplo, que
que era una ciudad amurallada. Entonces, claro, estos dos espías del pueblo de Israel, pues, fueron enviados para hacer inteligencia también, ¿no? Entonces decían, wow, es una ciudad amurallada. ¿Qué otras características puede tener? Pues seguramente que hay centinelas, hay soldados, hay una milicia, están armados. Adicionalmente a eso, pues que hay tanta población y esa población tantos son soldados, tantos tienen entrenamiento militar, todo eso, ¿no? Bueno, después de que hacen la observación, regresan y, y les dicen, bueno, ¿qué fue lo que vieron? Y 10 de ellos dicen, como el primer hombre que envía el telegrama, dice, no, 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 imposible. No podemos atacar esa ciudad, no podemos conquistar esa ciudad, es imposible, no podemos. Mire, es una ciudad amurallada, es decir, tendríamos que romper primero las paredes o romper una puerta para poder entrar. Dos, además de eso, tienen un ejército gigante, súper armado, nos doblan, nos triplican, nos cuadriplican el número, es imposible. Hay gigantes, empiezan a tener como cierta perspectiva de superioridad, ¿sí? De las personas de ese pueblo y dicen, no, hay gigantes, son gigantes, no podemos contra ellos. No, es imposible, no, no podemos tomar esa ciudad. Sin embargo, recuerden que eran 12, eso lo dijeron 10. Ahora viene el segundo telegrama. Dos personas, Caleb y Josué. Y ellos dicen todo lo contrario, no señor, tenemos que conquistar esa tierra, tenemos que entrar y atacar, porque no se imaginan los frutos que tienen allá, no se imaginan la cantidad de riqueza que hay en ese lugar. Podemos entrar, tenemos que entrar. Y como evidencia traen un racimo de uvas gigantes y dicen, miren semejantes uvas, no podemos desaprovechar la oportunidad. Si se dan cuenta, 0 y van 2, todo es cuestión de perspectiva. Y es que de alguna forma todo eso tiene que ver con actitud y tiene que ver con pensar diferente. Entonces vemos que cuando se afronta un problema, la tendencia es a ponernos en el peor de los casos. Y el primer pensamiento que aparece en nuestra cabeza es, uy, no, esto va a ser muy difícil. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te dijeron, bueno, tenemos que hacer cuarentena, nos tenemos que encerrar en casa? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Qué fue lo primero que vino a tu cabeza? En lugar de pensar en vertical sobre lo que ya existe, sobre lo que debe ser lógico, hay que hacerlo en lateral, sobre lo que podría existir, ¿cierto? Digamos que el del primer el telegrama usa la lógica y dice, no, 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 o sea, nadie usa zapatos aquí, no nos van a comprar, ¿cierto? El que piensa horizontalmente, el que tiene pensamiento divergente, dice, no, espere un momento, porque resulta que nadie usa zapatos, es decir, es una gran oportunidad de mercado. El pensamiento lateral es libre y es asociativo, mientras que el vertical se caracteriza por ser analítico, ser de único y exclusivo razonamiento. Y aquí estamos viendo dos opciones de pensamiento que tenemos nosotros. Lógico, ¿cierto? Y convergente o divergente. El vertical y el lateral. Y uno no es bueno y el otro es malo. No significa eso. En realidad significa que tenemos dos opciones, pero siempre utilizamos una, el pensamiento vertical. Ahora bien, el pensamiento lateral fomenta el ingenio y el vertical la lógica. ¿Se dan cuenta que hay que usar los dos? Tanto el ingenio como la lógica. Y tengamos en cuenta que no todas las soluciones son tan difíciles como uno suele imaginarse, ni que precisen de un razonamiento complejo. Antes de continuar, yo les quiero pedir el favor que nos apoyen. Apóyennos a través de Nequi con este código 3016154632 con cualquier apoyo que ustedes nos quiera dar, sería espectacular. Apóyenos en Nike con el 3016154632. No importa, le insisto, la cantidad con la que usted nos pueda o quiera apoyarnos, no interesa. Lo importante es que apoyen nuestro trabajo. Hemos tenido que innovar, hemos tenido que diversificarnos, utilizar unas alternativas que antes pues no utilizábamos mucho, como es este caso de las redes sociales. Nosotros somos más, Descubres un poco más una empresa de servicios directamente donde el cliente, no tanto a través de este mundo virtual. Pero bueno, nos tocó innovar, nos tocó jugarnos esta carta, ¿cierto? De este mundo tecnológico. Así que apóyenos, por favor, en Nequi, que
toda persona que nos haga su apoyo, nos deje su apoyo en Nequi, entonces nosotros vamos a enviarle una dirección de un curso que tuvimos, es un par de horas, que se llama Adáptese al cambio sin morir en el intento. Se llama esa capacitación que sería, pues obviamente, gracias a su aporte. Simplemente el aporte que usted quiera. Le insisto, todos estos webinars son gratuitos, no importa si usted nos puede o no nos puede apoyar a través de Nequi. Igual vamos a seguir trabajando en todos estos temas y qué chévere poderse capacitar, ¿cierto? Durante este tiempo de cuarentena. Entonces dice, sé el puente. ¿Qué es ser el puente? Básicamente tiene que ver con que los problemas, un problema como la cuarentena y como el COVID-19, se convierte en una oportunidad cuando las personas correctas se juntan. Los problemas se convierten en oportunidades cuando las personas correctas se juntan. ¿Quién tienes a tu alrededor en tu casa estos días? ¿A quién tienes cerca? A veces parecemos un poco desconocidos para los que tenemos en casa porque pues toda nuestra vida se vive afuera, ¿no? Y a veces parecemos un poco desconocidos. Entonces viene este siguiente mensaje. Estás en familia. ¿Qué más quieres? Lo que buscamos los seres humanos es tener familia, estar en familia, ¿cierto? Algunos optamos por tener descendencia, además de tener familia, ¿cierto? Es decir, ampliar la familia, agrandarla. Otros simplemente, bueno, se dedican a estar con su pareja y está bien, no pasa nada. Estás en familia, ¿qué más quieres? Entonces, esos problemas se convierten en oportunidades cuando las personas, la familia correcta se juntan, ¿ves? Y ahí te dejo el mensaje como para que lo vayas masticando poco a poco. Y vamos a hablar de un principio organizacional. Como les contaba, pues Descubra es más orientada a las organizaciones. Sin embargo, como les digo, pues hemos tenido que diversificarnos. Trabajamos algunas cosas dentro de la parte clínica con pacientes, pero bueno, eso es otro cuento. Y les voy a hablar de un principio organizacional, pero adoptado o adaptado a la familia, al hogar. Y es una cultura hogareña diferente que nos va a ayudar a obtener clima, estilo de trabajo y resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, nos encerramos en la cuarentena, tuvimos muchas situaciones complicadas durante el tiempo de cuarentena porque tengo que convivir con una persona con la que sí es mi familia o, no sé, mis hijos, mi esposa, y los amo con todas mis fuerzas, pero pues no estoy con ellos las 24 horas del día y ahora sí me tocó estar con ellos las 24 horas del día, todo el tiempo, ¿sí? Y evidentemente pues uno se junta para estar juntos todo el tiempo, pero pues finalmente, como les insisto, pues yo creo que, no sé, tal vez el 95% de nosotros, toda nuestra vida laboral es afuera de casa. Entonces, claro, eso altera un poco las cosas. Entonces, queremos una cultura hogareña diferente, es decir, lo que está pasando en tu casa de pronto te tiene un poco de los pelos, te tiene un poco estresado, angustiado o con una mala actitud. Bueno, para cambiar esa cultura hogareña, ¿cierto? Necesitamos tener un clima diferente, un estilo de trabajo diferente y resultados diferentes. Dentro del clima tiene que ver con qué tan buen aporte estoy haciendo yo para el clima de mi casa. Uno. Dos, dentro del estilo de trabajo es, ten en cuenta que no tienes solamente el rol de empleado o de proveedor de tu casa. Tú tienes más roles. Eres esposo, padre, eres hijo, ¿cierto? Y demás roles, ¿no? Empleado o jefe, en fin. Y esas dos cosas nos va a dar un resultado distinto. Ahora bien, ¿cuál es tu cultura hogareña? ¿Tu cultura hogareña es orientada al problema? Es decir, no ves solución, sino siempre hay un problema. ¿Es una cultura orientada a ser reactivo? Cualquier cosa que nos dicen inmediatamente nos hace estallar de forma automática. ¿Hay mala comunicación? O peor, no hay comunicación. La cultura es violenta. Como somos reactivos, como hay una cultura reactiva, por lo tanto, la reacción va a ser, digamos que, por consecuencia violenta. Es prejuicial, ¿cierto? Ya hay un concepto de que si me están pidiendo algo, no sé, que ayude. La palabra ayudar para mí es un poquito difícil de aceptar porque si tú perteneces a una familia, tienes un rol. En la familia no ayudas, tienes un rol. Pero bueno, usemos la palabra. Si te piden cierta ayuda en tu casa, en tu cabeza hay un prejuicio con ese tema de ayudar,
¿Por qué tengo que ayudar yo si yo soy el que provee, por ejemplo? Y yo sé que estos temas son un poquito, uy, dan un poquito de piquiñita, pero pues es importante tratarlos. La cultura de pánico. Oh, cuarentena, no, ¿qué vamos a hacer? Y nos fuimos, la familia entera, metidos en ese carro o en el transporte público a, no sé, a tal sitio, a un supermercado X o a Bastos a comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Recuerdan las fotos del video anterior, del webinar anterior? Cantidades, pero industriales de papel higiénico, ¿como para qué? No sé. Pero bueno, ahí está. Entonces, es una cultura de pánico, entonces todo nos paniquea, por llamarlo de alguna forma. O lo contrario, hacemos parte de una cultura orientada a la solución. Ok, hay un inconveniente, ok, vamos a solucionarlo. Solucionemos este inconveniente antes de crear un problema. ¿Sí? Dos, es una cultura proactiva, orientada no a reaccionar, ¿sí? Sino analizar situaciones y dar respuestas a las situaciones. Créanme, estar en tanto tiempo dentro de casa sin poder salir es muy complicado. Para algunas personas puede ser un poco más fácil. Para las personas que de repente ya hacían trabajo, hacían home working, ¿cierto? Trabajo desde casa desde antes, pues es muy sencillo. En realidad no es tan difícil, ¿sí? Pero para quienes no estábamos acostumbrados, pues puede ser complicado. Porque es que en realidad no puedes salir al parque. De hecho, más allá de no poder, no debes salir al parque, no, a dar una vueltecita o pues con todo respeto y cariño para los que tienen mascota, aprovechar la mascota para darle la vuelta a la manzana, no sé, 5, 7, 10 veces al día, porque pues como hay que pasearla. Hay, esa comunicación es fluida dentro de tu hogar, tu cultura es de comunicación fluida y además de eso, asertiva, están orientados, como les insisto, hacia la solución y no hacia divagar y dar vueltas y vueltas y vueltas en el problema, sino en realidad encontrar una alternativa de solución. Es una cultura de pacifismo, es decir, no todo es pelea. Claro, pues obviamente les insisto, el encierro es complicado y pueden haber discusiones. Las parejas discuten, perdón, es normal, ¿sí? Igual en mi casa también hay discusiones, en mi hogar también hay discusiones, pero no nos quedamos en la discusión, buscamos una solución al problema, a limar asperezas, porque es natural que se presenten fricciones. Es una cultura orientada a la observación, es decir, ok, está pasando esto, dado que antes sucedió tal cosa, claro, con razón. Es decir, estamos como atentos a esas señales y es una cultura hogareña de prevención. ¿A qué me refiero con esto? Que si de repente en realidad tienes que salir, como les decía iniciando este video, en esta semana procuren no hacerlo, pero si realmente tienes que salir, ¿cómo vas a salir? Sí, pues vemos en las noticias imágenes de Bogotá, de otras ciudades del país, inclusive de otros países, pues personas en pantalón corto, en camiseta corta, siendo que obviamente pues el virus es un poquito agresivo y se pega a la piel y entonces si de repente saliste así, llegas y te bañas o simplemente pues ya esperas a que pase el día y al día siguiente te bañas. ¿Cómo es esa cultura de prevención en tu casa? ¿Usas tapabocas? ¿Qué tipo de tapabocas? ¿Guantes? Bueno, todo el tema que tiene que ver con prevención y de hecho con comportamientos seguros que hablamos en el webinar anterior. Ahora bien, hay cosas que definitivamente son completamente ciertas acerca de la cuarentena, completamente ciertas. Y son cosas que digamos que, hombre, nos ayudaron a generar un cambio. Primero que todo, no estamos hechos para estar encerrados. Definitivamente no estamos hechos para estar encerrados. Eh, como les digo, yo creo que el 95% de todos nosotros, pues nuestro trabajo es afuera. Nuestro trabajo es estar en, en diversas actividades, ya sea desplazarse al menos de la casa a la oficina y de regreso, o en el caso de otras labores, llegar sí a tu oficina, pero de ahí salir a visitar a un cliente y luego al otro, luego al otro, luego ahí sí volver y luego ahí sí a la casa, bueno, en fin. No estamos hechos para estar encerrados. Y también es cierto que entre más comodidades tengamos actualmente, pues es más fácil sobrellevar la cuarentena. No solamente estoy hablando de, de que si tienes un buen salario o no,
no estoy hablando únicamente de eso. ¿Qué tal que esta situación nos hubiera tocado en el inicio de los años 80, 1981, 82, 84? No había internet, estábamos limitados creo que a una cadena si acaso, ¿cierto? Radio, pero también creo que eran 2 cadenas nomás. Yo estaba muy pequeño para ese entonces, pero más o menos recuerdo eso. Y pues como no había internet, pues imagínate, teléfono menos. Yo me acuerdo en Ibagué, que es la ciudad donde crecí, eh, en el barrio, en toda la sexta etapa del Jordán, había un solo teléfono. Entonces, imagínese usted una cuarentena en esa época. Entonces, se dan cuenta, entre más comodidades tengamos, es mucho más fácil sobrellevar la cuarentena. Ahora bien, volviendo al día de hoy, claro, ahora sí podemos hablar de salarios y otro tipo de cosas, ¿no? Otra de las certezas de la cuarentena es que definitivamente se revela el verdadero tú, ¿cierto? Salen y afloran esas emociones que, pues, no era necesario que salieran como tan fácilmente, ¿no? Entonces aparece el estrés, aparece la ansiedad, aparece el pánico. Ya despuesito les voy contando sobre el tema aquí en un par de diapositivas más adelante, un par de slides más adelante, como se dice ahora. O efectivamente podrían presentarse cuadros de ansiedad y de pánico. Esa es otra de las certezas de la cuarentena. Y quiero que miremos esta parte. Pánico. Pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o una causa aparente. Ahora bien, ¿qué es ansiedad? Son episodios repetidos y repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, todas estas. Nerviosismo, la sensación de fatalidad, la respiración acelerada, la hiperventilación, ¿no? El miedo a perder el control, el aumento del ritmo cardíaco, sientes que, como decían las mamás, el corazón se te va a salir. De repente te dio una sudoración repentina, valga la redundancia, o sofoco, como se conoce popularmente, es decir, como un calor, como que me puse caliente, así como rapidito, y tengo cierta sudoración. Temblores, o sea, como que empieza a temblar las manos del miedo, falta de aliento u opresión en el pecho, perdón, en la garganta, discúlpenme, y bueno, y también se da en el pecho, náuseas, dolor, ahora sí, en el pecho o en la cabeza, mareos o sensación de desvanecimiento, sensación de entumecimiento u hormigueo, problemas para concentrarse, para conciliar el sueño y problemas gastrointestinales. Ahora bien, ¿por qué les estoy hablando de ansiedad en este momento? Básicamente por las siguientes razones. Respiración acelerada se da en el COVID-19. Sudoración repentina o sofoco, que se puede confundir de alguna manera con una fiebre cuando la persona no tiene los elementos técnicos para definir si tiene o no una fiebre. ¿Me explico? Falta de aliento, es decir, como de alguna forma esa respiración acelerada pues provoca como que, ay, nos falta el aliento, ¿verdad? Esa sensación de debilidad o de cansancio, que también es un síntoma de COVID. Y por último, dolor de cabeza, que se puede confundir fácilmente con congestión, provocada justamente por síntomas parecidos, pero no son los mismos, ojo con ese detalle, parecidos al COVID-19. Ok, vamos a regresar. Ya hablamos de esos síntomas, ¿no? Identifique esos síntomas porque muchas veces puede ser un cuadro de ansiedad, un ataque de pánico, que no necesariamente es un síntoma del virus. No con eso le estoy pidiendo que se relaje, pero sí que logre identificar. Bien, otra de las certezas de la cuarentena es que tendrás la tentación de salir o de visitar amigos, que ya se está empezando a ver. No, resulta que salgo y visito al abuelito, a la abuelita. No es momento de hacerlo, es momento de quedarnos en casa. Es momento de que te quedes donde vives, quédate quieto, no salgas. Sé que queremos salir y tenemos la tentación de salir de alguna forma, encontrar razones, excusas para salir, pero es mejor que no. Sobre todo, insisto, y perdónenme que sea tan reticente en esto, en estas 2 semanas.
Y otra cosa importante y otra certeza de la cuarentena es que nadie es infalible. En mayor o menor medida, esto nos toca a todos, a todos. Eh, Muchas empresas han tenido que cerrar, no solamente cerrar, pues porque, pues hombre, hay que pagar la cuarentena en la casa y no en la oficina. No solamente por eso, sino porque pues no tienen más remedio, no tienen más fondos, ¿sí? Y de hecho me meto en el saco, no tenemos más fondos. Entonces, pues no hay más remedio que cerrar. Cuando pase la cuarentena, pues volvemos a abrir y, y vemos la oportunidad de seguir avanzando y de volver a levantar las empresas. Pero en este momento nos toca a todos, insisto, en mayor o menor medida. Miren, Arturo Calle está diciendo, oiga, revisemos el tema de los impuestos a ver si podemos mantener el equipo de trabajo unido y no tener que entrar pues a hacer cancelación de contratos o despidos o lo que sea. ¿Ve? Entonces, finalmente, hombre, no somos infalibles. A todos nos va a afectar. Eh, yo les decía en el video anterior, en el webinar anterior, que mi intención no es hablar aquí nada más, sino de psicología, hablar sobre estos temas que nos interesan a todos. Y pues hay de todos modos en juego muchas cosas políticas de las cuales no me voy a extender, pero hay en juego muchas cosas políticas, ¿sí? Y la misma politiquería nos está afectando. ¿En qué sentido? En el bombardeo mediático, por ejemplo. ¿Sí? Hay mucha información. Hay información buena, pero también hay información, contraproducente y se mezclan. Entonces tú no sabes a quién creerle, ¿sí? No sabes a quién creerle, que es que el uno dice que esto, que el otro dice que lo otro, que me llegó una cadena en WhatsApp que dice que hay que, no sé, bueno, el del famoso pelo en la Biblia, hombre, la verdad es que así no, Dios no opera de esas maneras, Dios no opera de esa forma. Eh, También el cuento del agua tibia con sal, no sé qué, en realidad es importante entender que como no hay vacuna, esto se puede extender. De pronto no el encerramiento, ¿sí? Pero sí los cuidados que tenemos que tener al momento en que se aplaque la curva y podamos salir tranquilos, aún con casos, pero con muy pocos. ¿Me explico? Entonces, ojo a dónde revisamos la información y ojo a dónde vamos. En redes sociales se dicen muchas cosas, pero no todas las cosas son verdad en redes sociales. Y vamos a hablar de Winston Churchill. Él dijo, y ojo, que fue un tipo que manejó una crisis tremenda. Nada más ni nada menos que la crisis en la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo a Londres. Y él dice que la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Así, con esa naturalidad lo dijo el tipo. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, decía Winston Churchill. Y entonces imagínense que sale John Maxwell con una espectacular, esta cita me encanta, la verdad. Y es, la vida es un 10% lo que me ocurre y 90% cómo reacciono a ello. Podemos decir, esta pandemia es un 10% lo que nos ocurre y 90% cómo reaccionamos a la pandemia. Les hablaba ahorita de esos momentos de ansiedad, yo también los tuve hace poco, ¿sí? Y es muy feo sentir como esa aceleración, esa opresión y como esa sensación de que Dios mío me va a dar algo, pero en realidad no te va a dar nada, porque simplemente es una reacción somática, psicosomática, ¿sí? A lo que está pasando y a lo que muchas otras personas están viviendo. Y yo en este momento les quiero pedir un favor, no se queden callados, no se coman esa ansiedad solos, busquen con quién hablar. Ojalá si es un profesional de la salud mental, ¿vale? Ojalá que realmente ese profesional, ese psicólogo, esa psicóloga, si ese psicoterapeuta evalúe lo que está pasando por tu cabeza y diga, oye, sí, definitivamente es psicosomático o creo que aquí como que si hay un síntoma, por favor asiste a consulta, haz que te revisen en el médico. Entonces, cómo hemos estado reaccionando a la pandemia? Mire, yo creo que tanto en redes como en noticias, en la TV, encontramos personas que han reaccionado de muchas formas, ¿sí? Como la niña aquella que sale gritándole a los policías y bueno, finalmente lo que se buscó fue un comparendo y ya. Como los muchachos que se salen, los amigos del barrio que salen en la noche y se sientan ahí en la calle y si ven la policía, salen pitados cada uno para su casa. ¿Cómo estamos reaccionando a la pandemia? Se aumentó, y ojo con este dato que me parece bastante complicado, es que se aumentó la violencia intrafamiliar.
se aumentaron los casos de agresión, tanto hacia hombres como hacia mujeres. Sí, en mayor proporción hacia mujeres, pero no únicamente hacia mujeres. Y aumentaron esos casos. Y es complicado el tema, es bastante complicado porque significa que definitivamente pues estábamos viviendo con desconocidos y al estar 24/7 con ellos, eso crea conflicto, está creándonos conflicto, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Este tema de la pandemia es bastante complicado y no es nada fácil. Y cada uno y cada mente, cada psiquis busca la forma de lidiar con la presión, lidiar con el estrés, lidiar con la ansiedad y con todo lo que trae esta situación, ¿sí? Algunos logran domar, digamos, esas situaciones y pues finalmente logran tener una adecuada convivencia. Otros pues lo lidian a su manera y pues finalmente suceden este tipo de reacciones que nadie quisiera. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta de reacción? Nuestra propuesta de reacción, primero que todo, es aceptación. Aceptémoslo, estamos en una situación complicada que nos toca absolutamente a todos. Cada país lo está manejando en la forma en que con sus recursos lo puede manejar. Cada sistema médico lo está haciendo de la forma en que con sus recursos los puede manejar. Y eso es una cosa muy complicada, es muy duro ver cómo España, creo que era el dato que daba en el webinar anterior, el 10%, ¿sí? De ese dato, que perdónenme, ahorita creo que estaba sobre 10.000 infectados, creo, ese 10% representaba a gente del área de la salud. Es muy duro porque son ellos los que se están dando el palo por nosotros. Y nosotros, obviamente, nuestra corresponsabilidad es quedarse en la casa, no más. O sea, imagínense, por ahí vi un meme que decía una crisis mundial y lo único que me piden es que me quede en la casa, pues, hombre, lo mínimo es que no la vaya a embarrar, ¿no? Hazlo bien, quédate en tu casa. Aceptación, aceptémoslo. Esa es la situación que nos tocó vivir a nosotros. Y otra cosa importante es mantener las rutinas. ¿Listo? Mantener rutinas. ¿Qué rutinas? Primero que todo, la rutina más realista posible. Es decir, cuanto más adecuada a tu realidad sea esa rutina, más logramos nuestros objetivos y nos proporciona una vivencia de satisfacción. ¿Qué significa? Mira, en estos momentos, ¿sí? Dejando de lado lo duro que puede ser esto, la única diferencia es que no sales a una buseta, a un Transmilenio, en tu carro, en un taxi, como sea que llegues a tu trabajo. No te diriges a tu trabajo, simplemente te diriges a donde está tu unidad de trabajo dentro de tu casa, enciendes tu equipo y comienzas a trabajar. Esa es toda la diferencia. ¿Qué significa? Levántate a la misma hora que siempre te levantas o si quieres media horita más tarde, decisión de cada quien. Báñate, cámbiate, desayuna y comienza a trabajar normal. Vas a tener que hacer una pausa para almorzar. Bueno, quienes en la medida puedan pedir su domicilio, genial. Los que no saben que tienen que, de pronto, esa media hora que se roban en el tráfico, van a tener que usarla para preparar sus propios alimentos. Almorzar, aprovecha y reposa, estás en casa, qué delicia. Reposa un poquito tu almuerzo, haz una pausa activa de descanso y reactívate nuevamente a la misma hora en la que siempre te reactivabas allá en tu oficina a seguir trabajando. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que trabajabas. Quienes tenían horario hasta las 5, hasta las 5. Quienes tenían horario hasta las 6, hasta las 6. Claro, hay ciertos cargos que requieren que sigan saliendo, pero también hay ciertos cargos que requieren que el horario se extienda. Eso es entendible, pero no todos los cargos o no todas las posiciones se extienden. Delimitemos el espacio y tiene que ver un poco con el sitio donde trabajas. Hoy día podemos vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados, de 70, bueno, yo qué sé. Eh, bueno, intenta que ese espacio en el momento en que trabajes sea tu espacio de trabajo, que no intervenga con ninguna otra cosa, en lo posible. Eso ayuda a mantener como esa seriedad un poco en lo laboral, ¿cierto? Y una cosa importante es que tu cama no puede ser tu oficina. No puedes abrir el portátil y desde tu cama estar trabajando. Levántate de ahí porque eso le quita un poquito la seriedad al trabajo, ¿cierto?
Y adiós pijamas, como les decía. En esto sigue aplicando el cuidado personal. De hecho, es muy importante bañarse todos los días. ¿Sí? Uno a veces dice, pues qué carajos, estoy en mi casa, pues no voy a salir, ¿cierto? Pues no me baño. No, es importante bañarse todos los días porque obviamente también depende de lo limpio que nos mantengamos. Y obviamente, pues, hombre, es importante no estar en pijama todo el día. Cámbiate, ponte la ropa que regularmente usarías o si quieres un poco más, un poco más Day, pues, ¿cierto? Un poco más business casual para afrontar el día a día de tu trabajo, pero procura no estar en pijamada. No al activismo, eso es otra cosa importante. Llenarse de actividades como un desesperado no va a hacer que el tiempo pase más rápido. Ten en cuenta eso. Con el activismo no disfrutas de tu día a día. Lo único que haces es desperdiciar un potencial creativo. Vamos a regresar acá. Mantener rutinas. Pausas activas. Miren, en el tema de las pausas activas, aquí estoy nuevamente, en el tema de las pausas activas es interesante que tengan en cuenta que como estamos en casa, ¿sí? Y estamos, ojalá respetando un horario, no sé, de acuerdo a tu trabajo, de 8 a 12, de 2 a 6, o de 1 a 5, como sea que trabajaras en tu horario, ¿cierto? Como estás guardando ese espacio, ten en cuenta que en, en algunas empresas, en una buena proporción, no sé cuánto, pero una buena proporción, llegaba la persona de la ARL a hacer pausas activas, ¿sí? Y te tenías que levantar de tu escritorio, hacer relajamiento muscular o hacer una pausa de pronto no física, pero sí mental, es decir, cambiar de actividad, hacer una actividad diferente, ver un video, no sé, lo que sea que regularmente usas como pausa activa y es importante que lo hagas, teniendo en cuenta que no todas las casas están acondicionadas con los espacios ergonómicos para ejercer una labor. ¿Listo? Entonces a veces, seguramente como es una contingencia, pues te tocó llevarte tu portátil de tu oficina y sentarte en el comedor de tu casa a trabajar. Sí, con más veras tienes que hacer pausas activas, ¿sí? Procurar trabajar espalda, procurar caminar, mantener activas las piernas, porque pues esa posición pues puede dar síndrome de clase turista, que básicamente es una cosa muy fea que dan las personas que mantienen mucho tiempo viajando dentro de un avión, ¿sí? Que su vida es en un avión completamente, es una cosa muy fea que da. Pero bueno, no voy a entrar en materia en eso. Entonces, debes tener muchísimo cuidado con ese tema. Ahora bien, son básicamente microacciones que impacten el ánimo. Ahora bien, nos tocó migrar a lo virtual, ¿sí? Querramos o no, nos tocó migrar a lo virtual, pero fresco. No todo la tenemos clara. Como les digo, yo hace 8 días les contaba que, bueno, intenté trabajar en un programa que me pareció muy chévere. Lamentablemente al hacer el YouTube Live tuve inconvenientes con el audio que lamentablemente pues no pude solucionar en ese momento. Entonces dije, bueno, vamos a intentar con otra plataforma. En este momento lo estoy haciendo por otra plataforma, grabando el video para luego presentárselos. Igual va a ser martes 3 de la tarde, va a ser la misma hora, digamos, el lanzamiento, el nuevo video va a ser a esa hora. Pero bueno, justamente estamos trabajando en eso, entonces seguramente, Dios permita, dentro de 8 días puedo lograr un mejor micrófono, entonces el audio va a salir mejor. Vamos optimizando tiempos porque el último fue un poquito largo, de hecho el tema era un poco más largo. Entonces todo eso nos va a ayudar. Pero como les digo, frescos. No todos la tenemos clara con estas nuevas tecnologías. Entonces, hombre, a todas las empresas y a todos los empleados nos va a tocar migrar a lo virtual de una forma u otra. Muchas empresas ya se nos adelantaron. Y no estoy hablando únicamente de empresas de tecnología. ¿Sí? Muchas empresas ya se nos adelantaron y están trabajando en la virtualidad. Es importante mantenerte en contacto con tu familia y amigos. Y ojo que no estoy contradiciendo el anterior. ¿Sí? En este caso es cada cuánto estás hablando con la familia, ¿sí? Con papá, con mamá, con los hermanos. Cada cuánto estás hablando con ellos, sobre todo con tus padres. Si ustedes tienen mi edad, mis padres están entre el sexto y séptimo piso. Es importante estar hablando con ellos todos los días, si es posible, porque ellos resienten mucho más esa distancia, ¿verdad? ¿Cada cuánto estás hablando con tus amigos o ya no los llamaste? De hecho, me da culpa aquí. He hablado con muy pocos de mis amigos y hay unos a los que no he podido llamar, la verdad,
se me olvida, me pasa la nota y a veces de pronto un mensaje de WhatsApp, ¿qué hubo? ¿Cómo va todo? Y ya. Entonces, ojo con eso, mantente en contacto con tus familias, con tu familia, perdón, y amigos. La realidad puede ser apabullante, es verdad, pero no es necesariamente tu realidad. Y en este detalle quiero que piensen en esto. Sí, la realidad es difícil. Sí, es difícil para todos, pero como les digo, en mayor o en menor medida. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente tu realidad? Porque todo depende de la perspectiva con la que lo mires, ¿verdad? Si tú tienes la bendición, la fortuna, ¿sí? De tener mercadito en tu casa, de tener de pronto las cuentas aún con dinero, porque, no sé, sigues trabajando y te siguen consignando a tiempo, genial. Siéntete afortunado y agradecido, da gracias. Desde mi perspectiva, desde mi creencia, gracias a Dios, porque tienes trabajo, porque tu familia está alimentada, ¿sí? Digamos que es una situación menos que solucionar en este mundo, en esta vida. Y obviamente, como tienes esa continuidad, hombre, aporta, ayuda. También es importante esa parte, ¿no? Es importante ayudar. Vamos a continuar. Bien. Y paciencia, ¿no? Es importante ser paciente, insisto. Para las personas que tienen mi temperamento, nosotros los sanguíneos, ahorita soy tranquilo, son ya casi las 11 de la noche. Para las personas que tienen mi temperamento, estar todo el tiempo encerrado, por llamarlo de alguna forma, tómenmelo en buena onda la palabra, pues es muy difícil y nos podemos desesperar. Entonces hay que buscar actividades que nos ayuden a mantenernos contentos, tranquilos, que nos ayuden a serenarnos, ¿sí? En mi caso, oración me ayuda mucho. Y como les decía, paciencia, paciencia. Y definitivamente, pues Charles Chaplin lo dijo, no temas equivocarte, hasta los planetas chocan. Y ojo con esto último, del caos nacen las estrellas. ¡Wow! Espectacular. Ojo, del caos nacen las estrellas. ¡Wow! Eso lo dijo Charles Chaplin y es espectacular lo que él dice. Básicamente es que en este caos van a suceder cosas espectaculares. Y esas cosas espectaculares o nos van a suceder a nosotros o van a salir de nosotros. Que sería wow, sería espectacular. Más allá de que si no te leíste un libro, que si no hiciste el curso de tal, entonces perdiste tu tiempo, relájate con eso. Cada uno, insisto, enfrenta esta cuarentena, enfrenta esta pandemia a su manera, ¿sí? Entonces relájate con el cuento, no, tengo que leerme un libro, no, tengo que terminar, no, no te angusties por eso. No vives para satisfacer a los demás. Tú no vives para eso. ¿Listo? Relájate con ese tema. Solamente piensa que del caos nacen las estrellas. ¡Wow! Y bueno, seguimos y vamos a hablar del código Siglar. Siglar es un señor muy viejito, no mentiras, él ya se fue para el cielo. Zig Ziglar fue un señor que pues murió millonario al punto de que él pues logró su fortuna vendiendo seguros, era vendedor de seguros. Y él logró su fortuna así, vendiendo seguros. Y pues llegó a ser tan rico que dijo, bueno, ya me retiro, voy a hacer otra cosa y me vuelvo conferencista y regalaba sus conferencias. Entonces no cobraba nada por las conferencias. Y digamos que hemos resumido, y aquí hemos resumido un poquito más el código Siglar adaptado a la casa. Construir un mejor tú es el primer paso para construir un mejor país. Me encanta esa frase. Construir un mejor tú es el primer paso para construir un mejor país. Sí, muchas de estas cosas, muchas de las cosas que tiene que solucionar, se tienen que solucionar a nivel gubernamental. Eso es cierto. Pero el país mejora si nosotros somos mejores. Eh, Apoyemos lo que nuestro país está haciendo. Y de verdad, en este momento, yo quiero felicitar a Medellín por lo que logró el día de ayer. Fue el día domingo. Fue espectacular. En menos de 8 horas hicieron lo que se hace en una Teletón, imagínense. Y creo que sobrepasaron la meta de la última Teletón. Fue impresionante y todo el mundo ayudó. No fue un Maluma, no fue un J Balvin, no fue un Sebastián Yatra, no, 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 no únicamente ellos. Mucha gente ayudó, en mayor o menor medida, pero todos ayudaron.
Y esa es una forma de construir un mejor país en realidad. Claro, hay que señalar las cosas en las que estamos equivocándonos, pero también hay que resaltar los aciertos. Hay que resaltar los aciertos. Y nuevamente quiero pedirles su apoyo, su colaboración. Apóyenos en Nequi con el código 30 16 15 4632. No importa el apoyo, espectacular si es un gran apoyo, pero no importa el apoyo, les insisto, no importa el apoyo económico que usted nos quiera, con el que nos quiera apoyar allí en Nequi va a ser muy bien recibido, con mucho amor, con mucho cariño y satisfacción. Y a las personas que nos apoyen en Nequi, vamos a darle un link de una capacitación, otro webinar que hicimos, que ya tuvimos pregrabado hace algún tiempo, que se llama Adáptese al cambio sin morir en el intento. Adáptese al cambio sin morir en el intento. En el intento, solamente para usted, para que usted pueda disfrutar este webinar. Apóyenos en México con el código 30 16 15 4632. Y bueno, continuamos con el código siglar y él dice que la gente continuamente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco un baño, por eso él recomienda hacer las dos todos los días. Es importante, como les decía anteriormente, bañarnos todos los días, pero también darnos un baño de motivación todos los días. Y ojo con esa parte, es importante estar motivados todos los días. ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? Que tú te levantes todos los días. ¿Qué te movió a estudiar lo que estudiaste? ¿Sí? Y aquí también hago otro paréntesis. Eh, Amigos del sector salud, muchas gracias por lo que están haciendo. Muchas gracias. Requiere mucha valentía enfrentarse a una vaina como estas, sabiendo que a estas alturas no hay vacuna. Muchas gracias. Y asimismo a todos los que tienen que salir a esas 34 excepciones que tiene el decreto, muchas gracias. A los que transportan, a los que salen a atender supermercados y tiendas de barrio, muchas gracias. A las personas que pasan a recoger nuestra basura cumplidamente los días que nos corresponde en cada una de nuestras ciudades y barrios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo. Eso también es construir un mejor país. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos motiva a movernos? ¿Qué nos motiva a levantarnos? ¿Qué te motivó a ti a estudiar lo que estudiaste? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es tu gasolina? ¿Verdad? Entonces, eso hay que hacerlo todos los días. Otra cosa interesante es, recuerda que el fracaso es un suceso, no una persona. Ojo con eso. Ojo con eso. A mis amigos emprendedores independientes, empresas pequeñas, unipersonales, chiquitas, grandotas, que lamentablemente por este tema están en una situación difícil, ojo con eso. Tu nombre no es fracaso. Tú tienes un nombre, ¿sí? Como el mío, Josué Balbuena, ese es mi nombre. Tú tienes un nombre. ¿Cuál es tu nombre? En todo caso, ni tu nombre ni tu apellido es fracaso. Fracaso es un suceso, son cosas que pasan. Y también esta crisis tiene que ser vista como una oportunidad. Les cuento algo, yo tuve que iniciar empresa muchas veces. Esta es mi cuarta empresa. No porque tengo otras tres. Fueron tres intentos de otra cosa diferente y lamentablemente uno funcionó. Este es el cuarto intento. Eh, Hace un tiempo tuve que parar actividades por un tema personal, privado, familiar, y tuve que volver a empezar 2 meses después. Y es complicado, pero hombre, la crisis tiene que ser vista como oportunidad. Y fracaso no es un nombre, es un suceso, es algo que nos puede pasar y nos puede pasar a todos. Así que ánimo, ánimo emprendedores. El éxito depende de las glándulas, por lo tanto, haz que suden. Y eso es una cosa importante. Como familia tenemos que tener éxito, pero tenemos que esforzarnos a trabajar en familia, como familia. Recuerda que el 90% de la solución de un problema es cómo reaccionamos al problema. Acuérdate de eso. La honestidad y la integridad son absolutamente esenciales para tener éxito en la vida. La buena noticia es que todos podemos desarrollar ambas cualidades. Estamos viviendo un tema coyuntural en Colombia. Es un tema muy complicado para todos. Las redes sociales no están ayudando, les soy franco. Las redes sociales no nos están ayudando. Nos están contaminando de información real y información falsa, como decía al inicio, pero hay demasiada información. Hay muchísima información y terminamos creyéndolo todo o dudándolo todo, ¿sí? Entonces es importante también para nosotros tener un momento de pausa. Ojo,
de pausa de redes sociales. Piénsalo como una forma de descontaminación, ¿sí? Como una forma de desintoxicación. Es importante verlo de esa forma para que, para que aportemos algo, ¿sí? Mientras estamos aquí adentro, ¿qué es lo que estás aportando? Al menos no aportes falsas noticias, por lo menos, ¿cierto? El tema de la integridad, yo creo que nuestros gobernantes están al frente de una situación que nadie ha manejado. En la historia nadie ha podido manejar una pandemia. No hay un manual para una pandemia. Inclusive epidemiólogos, yo creo que están ante la tesis de su maestría, ¿me explico? Perdóneme si soy un poquito burro en esto, pero lo que quiero decir es que ellos, los epidemiólogos, tienen una gran oportunidad porque no hay manual para manejar una pandemia. Hay presunciones de cómo manejarla, pero no hay un manual. Si se dieron cuenta, unos países la manejaron así y les funcionó. Otros países intentaron copiar el modelo y no les funcionó. Entonces tuvieron que hacer otra cosa a ver si les funcionaba y les funcionó. Si nos damos cuenta, no hay manual para eso. Entonces lo primero y más importante es integridad. Nuestros gobernantes tienen que ser completamente íntegros ante esta situación, completamente honestos ante esta situación y que los recursos que están en sus manos del erario público sean orientados a donde tienen que llegar. Y como sucedió con una alcaldesa por allá en la costa, le llegó la ayuda y ella la devolvió porque no la necesitaba. Eso también tiene que ver con honestidad e integridad. Ayudar es terapéutico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inspiremos vidas. ¿Sí? Y ese es nuestro hashtag. Si lo recuerdan, nuestro hashtag en Descubre Consulting es inspirando vidas, que ahorita es quédate en casa. Ayudar es terapéutico. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás ayudando y cómo estás ayudando? ¿Sí? Eh, Ayuda en casa, ¿verdad? Ayuda en casa. Colabora en tu casa. Es bueno estar ayudando en casa y siendo apoyo en casa. Es importante apoyar en la casa. Es importante que si tú eres pues una persona joven, tal vez que vives aún con papá y mamá, ayúdales, ayúdales. Hay mucho por hacer en casa. Uno no se imagina todas las cosas que quedan pendientes en casa. Yo tengo mi proyecto para este fin de semana y es arreglar una puerta de un armario que se dañó y hay que volverla a poner. Pero eso es una cosa, o sea, hay muchas cosas que hacer en el día a día. Ayudar a recoger un desorden, ayudar a lavar una ropa, cocinar, o si no sabes cocinar o no te atreves a meterte a la cocina, o a veces mamá no te deja meterte a la cocina porque eso pasa en nuestra cultura colombiana. Hombre, ahí están los platos, listos para ser lavados. Conviértete en el mejor lavaplatos de tu casa. ¿Me explico? Y señores esposos, padres, hombres, es importante que nosotros apoyemos las labores de nuestra casa. Es supremamente importante. No descuidemos nuestra casa, no descuidemos las labores que hacemos en casa, apoyemos, ¿sí? Y nuestro apoyo es desde nuestro rol. Tenemos roles como padres, tenemos roles como esposos. Y el rol de esposo no es quedarse viendo televisión sentado cómodamente en una silla, es ayudando en la casa, ¿sí? Eso es importante, señores. Eh, Vamos a continuar ya para terminar. Les decía que ayudar es terapéutico. Inspiremos vidas. Bien. Todo esto, ¿por qué? Esto viene de un seminario, de una conferencia de invención propia en Descubre que llamamos 69, cuestión de perspectiva, porque los que ven un 6, el otro está viendo 9, porque todo es cuestión de perspectiva. ¿Desde qué punto estás tomando esta situación del encierro, del aislamiento social, de la cuarentena, de la pandemia? ¿Desde qué punto de vista lo estás tomando? ¿Es malo? ¿No sirve? ¿Es bueno? ¿Vas a ayudar? ¿Cómo estás apoyando? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y para terminar, les queremos agradecer a ustedes por su apoyo. Apóyennos nuevamente en Nequi, como les contaba, con el código 301615 4632. Apóyenos en Nequi con el código 301615 4632. Cualquier apoyo es muy bien recibido, con mucho cariño, con mucho amor, como les contaba.
Y por supuesto, pues a quienes nos apoyen en Nequi, vamos a darle un link que tenemos en YouTube acerca de un webinar que tenemos en privado para que lo disfruten, que se llama Adáptese al cambio sin morir en el intento. Y bueno, a ustedes muchas gracias. Los quiero dejar con esta canción. Es una canción de una banda espectacular que se llama Su Presencia. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente, excelente resto de semana. Que todo salga espectacular para ustedes. Y bueno, nos vemos en 8 días, el próximo martes con un nuevo tema. Por supuesto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook y por supuesto nuestra página descubreconsulting.com.co. Muchas gracias, les deseo un excelente, excelente resto de semana. Que estén muy bien, Dios los bendiga, hasta la próxima, chao.